quizás la más importante de los últimos años. Me refiero a finalmente la reforma previsional que nos lleva necesariamente a comenzar a hablar de seguro social en Chile, algo que no conocíamos y que yo creo que va a ser muy, muy importante. ¿Y quién mejor que el entrevistado que tenemos aquí en el estudio? Así es. Ministro Marcel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se siente después de años de debate en relación a estos cambios importantes de la reforma o al sistema de pensiones, no? Sí, pues bueno, yo diría, bueno, sin duda contento, aliviado porque ha sido mucho trabajo, pero también teniendo claro que queda mucho todavía por hacer, porque hay mucho por implementar de lo que se aprobó ayer. Ministro, bueno, la dimensión política la podemos conversar después, pero quiero ir a lo práctico, y en lo práctico, la pregunta que se hace usted en casa, le abro ahí a la cámara 3, probablemente es, ¿en cuánto le va a subir la pensión y cuándo le va a subir la pensión? Yo creo que son dos preguntas matrices que nos gustaría que usted pudiese contestar. Muy bien, bueno, el primer aumento que va a haber de la pensión se va a dar 6 meses después de que se publique la ley. La ley probablemente se va a publicar en marzo, ¿cierto? Porque todavía tiene que pasar por el Tribunal Constitucional. Septiembre. Y con eso, septiembre, octubre, se estaría pagando el aumento de la PGU a 250.000 pesos para todos los mayores de 82 años. Va a ser más o menos 500.000 de personas que van a entrar dentro de ese grupo en septiembre, octubre. Después, el siguiente grupo, o el siguiente beneficio, va a ocurrir probablemente a comienzo, en enero del 2026, con los beneficios del pilar, ahora se llama Seguridad Social. Verdad, Seguro Social. ¿Cierto? Que es el beneficio por años cotizados y la compensación por la diferencia en expectativa de vida entre hombres y mujeres. Acá tenemos justamente los datos para la compensación por diferencia en expectativas de vida. Esto es un beneficio que va a compensar la pérdida que tienen las mujeres al jubilarse con una renta vitalicia, porque tienen una expectativa de vida más alta. Entonces tienen que repartir su ahorro durante un tiempo más largo. Entonces, porque en general, generalmente las mujeres tenemos más lagunas, ¿no? Claro, ese es otro factor. Ya. Pero la laguna, por último, algo que uno puede cambiar, pero lo que no puede cambiar es su expectativa de vida. ¿Cuánto vive? O sea, las mujeres viven más, y como viven más, hay una sobrevida por sobre los años laborales que hay que financiar. Así es. Básicamente. Ahora, entonces aquí tenemos la proyección de mujeres beneficiadas, ¿no? Al año serían 728.000 y el 2050 2.100.000 y fracción. Claro, esto sería el primer año. Sería en enero del 2026, sería casi más de 700.000 mujeres, que después van a subir a más de 2 millones por el aumento de la población. Porque durante los próximos años la población de adultos mayores va a estar creciendo al 4% por año, va a crecer muy, muy rápido. Ya, y a ver, ¿y esa compensación se está financiando con qué porcentaje del número, digamos? Eso se financia con la cotización que van a hacer los empleadores al Seguro Social. Perfecto. El 2,5% va a financiar el seguro de invalidez y sobrevivencia y esta compensación por diferencia. Por lo tanto, yo parte de mi cotización va a ir necesariamente a financiar y a compensar a las mujeres porque viven más, ¿no es cierto? Claro. Hoy día una trabajadora que está digamos, en su vida hábil, va a pagar, pero cuando ella se jubile, las más jóvenes le van a pagar a ella, básicamente. O sea, en este caso el beneficio lo pagan los empleadores, porque es una cotización del empleador. Es diferente de la cotización del 10% que cada uno cotiza para su fondo de pensión. Claro, lo que pasa es que, mira, son tantas cifras que de repente uno se enrede, por eso queremos simplificar esta conversación para que lo entiendan en casa. Actualmente nosotros cotizamos un 10%, ¿cierto? Y ahora se deja atrás este 6% y va a ser un 7% que se suma con cargo al empleador, y ese 7% ahí se va distribuyendo en un seguro, ¿cierto? Y esto también aporte para las mujeres. En el caso de las mujeres, que me parece súper relevante en este cambio, concretamente, ¿cuánto va a subir la pensión? Bueno, en este caso va a depender del fondo que tenga acumulado la persona en el momento de jubilarse. Sí, entiendo que tenemos algunas gráficas explicativas también con ejemplos de cuánto podría subir, pero podría... Así es, vamos a ver ahí algunos ejemplos, pero en el fondo este es un porcentaje
que corresponde a esa diferencia con Claro. la pensión de un hombre que se jubila con el mismo fondo a la misma edad. A ver, miremos más o menos qué pasa con hombres y mujeres en una tabla comparativa para entender cómo va a operar esta compensación y cómo va a mejorar Esa. sustantivamente Esta es súper buena. la situación de una trabajadora. Bueno, aquí tenemos una mujer con 10 años cotizados. Ahora Ya. aquí hay un punto. El palito del ministro. Una mujer con 10 años cotizados, sin reforma, o sea, la situación actual. Fíjense que tiene solo 72.745 pesos de pensión autofinanciada. Eso es lo que es su fondo de capitalización individual, lo que le permite financiar. Y ahí entra la PGU. Con la PGU, ¿cierto? Se agregaron 214.296 pesos. Ahora, con la reforma, en primer lugar, va a subir la PGU a 250.000. ¿Esto es tarifa plana? O sea, la PGU sube a 250.000 para todos. Sí, solo se excluye a los adultos mayores pertenecientes al 10% más rico de la población. Ya, 250.000, ya. ¿Ya? Entonces, la PGU ya va a subir a 250.000. Y le sube al tiro 40.000 pesos. Claro. La pensión autofinanciada es la misma. Sí. La compensación por la diferencia de años de expectativa de vida hombres y mujeres va a estar en el mínimo, que es 0,25 UF, 9.100 pesos. Y esto es otro beneficio del Seguro Social, que es la compensación por años cotizados. Esto es 0,1 UF por año cotizado sobre 10 años para las mujeres, sobre 20 años para los hombres. Entonces, la reforma premia a una persona que ha cotizado más. Exactamente. Y eso es bien importante porque cuando se creó la PGU, mucha gente dijo, pucha, yo he hecho un esfuerzo de ahorro y sin embargo voy a recibir el mismo beneficio que alguien que no ahorró nada. Claro. Esto lo que hace es reconocer ese esfuerzo de ahorro y eso en este caso le agrega 38.000 pesos. Entonces estamos pasando de una pensión actual de 287.000 a 370.000 para una mujer con 10 años cotizados. Son casi 100.000 pesos. Esto se concretaría. Si estuviéramos hablando de una persona que hoy día tiene esta condición, ya que está pensionada con 287.041, ¿en septiembre ya recibiría 370.766 o no? Si tiene más de 82 años... ¿Sí? Recibiría estos beneficios ya en septiembre. Ya desde enero. Es desde enero. Porque en septiembre sería solo el aumento de la PGU. Y luego entrarían los beneficios acá. Este beneficio, la compensación para la mujer y la compensación por años cotizados, eso empezaría en enero del 2020. Pero esto es para mujeres mayores de 82 años, dice usted. Para que inmediatamente reciban el aumento de la PGU. Claro, la PGU. Claro. Si no, lo van a recibir un año más tarde, mayores de 75, y un año después, mayores de 65. ¿Y por qué se habla de esta gradualidad de 9 a 11 años para aplicar esta reforma? Eso es la gradualidad en el aumento de cotización de los empleadores. Claro. Eso no puede hacerse de golpe porque se tendría un efecto El negativo empleador no sobre tiene el que empleo. poner el 7% de inmediato. Mire, vamos a ir a otra gráfica también explicativa de qué pasa con las mujeres con 15 años cotizados. Sin reforma, 323.000 pesos de fracción. Con reforma, ministro, 426.347 pesos. La pensión autofinanciada es un poquito más alta porque cotiza un poco más. Claro, pero la diferencia es mayor que la que vimos recién. Y eso es porque como tiene 15 años de cotización, entonces la compensación por años cotizados es mayor. La premiaron. Como cotizó más tiempo, tiene una compensación de 5 años más, por lo tanto aquí hay una variable. Y además, como ella cotizó más tiempo, su pensión autofinanciada también es superior, entonces sube de 323 a 426, que son 100.000 pesos. Así es. O sea, ahí tienes un elemento. Creo que ahora tenemos un ejemplo con más años cotizados. Vamos a ver cómo va mejorando, ¿cierto? Justamente O sea, por mientras factor. es algo bien de perogrullo lo que voy a decir, pero mientras más se cotiza, evidentemente suben todas las compensaciones y sube o sea, efectivamente hay una invitación a formalizarse, básicamente. Claro, así es. Aquí es interesante porque aquí tenemos 20 años cotizados. Vemos que la compensación por años cotizados también es mayor, pero aquí la compensación por la diferencia de expectativa de vida ya es un poco mayor, porque ya, ¿cierto?, ese porcentaje de diferencia ya se va aplicando sobre una base más alta. Claro. Entonces aquí, ¿cierto?, la diferencia ya no son 90.000 pesos, no son 100.000 pesos, ya son, ¿cierto?, cerca de 130.000 pesos. Claro, evidentemente.
Bueno, acá abajo dice supuestos: ingreso al mercado laboral a los 25 años, crecimiento del salario de 2% anual, claro, alcanzando ahí, claro, los 800.000 pesos al pensionarse en 2025. Tenemos más ejemplos. Esto está súper bueno porque de verdad que aterriza toda esta reforma de pensiones. En este caso, una mujer con 25 años cotizados, ministro. Claro, aquí vemos que ya la diferencia ya es de más de 140.000 pesos. Y eso es porque la compensación por años cotizados ya llegó al máximo, en este caso 96.042 pesos, y sigue subiendo, sin embargo, la compensación por diferencia de años de expectativa de vida. A ver, vuelvo a mirar el mono, porque creo que es súper importante ante tanta argumento mañoso que hubo durante la discusión parlamentaria. Me parece que ponerlo en un papel es mucho más claro. Dentro de nuestra nueva cotización con cargo al empleador, la mayor parte va a ir a mi capitalización individual, que va a mejorar mi pensión autofinanciada, pero hay un porcentaje que va a ir a estas compensaciones de género, básicamente, y que van a financiar esto. O sea, cuando uno piensa, bueno, pero ¿cómo? Decían algunos, no, que un sistema de reparto, que lo va a administrar el Estado. Bueno, aquí no es que yo esté abogando por la reforma, no. Yo creo en lo personal que es una buena reforma. Eso es lo que yo creo, pero no tienen por qué compartirlo. Eso es lo que yo creo. Pero, mire, es fíjese un principio. Que una cosa que es interesante ver en este cuadro es que aquí ya se empieza a ver cómo es un sistema mixto. Exacto. ¿Cierto? Porque antes teníamos solo el pilar de capitalización individual. Entonces, esto era eso así. nos daba lo de arriba nomás. Claro. Después se le agregó la PGU. Primero el pilar solidario, después claro, la PGU, pero no en este piso. Claro, era más PGU era mucho más baja. Solidario. O sea, partió con 60.000 pesos en el 2008. Ya, hay que darle un crédito al gobierno de Piñera. Sí, claro. Fue un beneficio importante. Sí. ¿Ah? Y aquí, si ya sumamos estos dos beneficios que son del Seguro Social, ya estamos pasando de los 100.000 pesos, ya se va acercando, ¿cierto?, a un 20, 25%. El Seguro Social me entrega, en el caso de las mujeres, una compensación porque viven más y una compensación por todos los años que cotizaron. Por el esfuerzo de cotización. Ese es el beneficio, ese es el derecho que el Seguro Social le hace a la trabajadora. Exactamente. Claro. También hay Seguro Social para los hombres, ya vamos a llegar ahí. Sí. Más láminas. Láminas. Bueno, ahora vamos a ver el caso de hombres, me parece. No, vamos con mujer con 30 años cotizados, que también es otra realidad, y ahí se ve, claro, ministro, una diferencia. Ahí ya se ve una diferencia de 150.000 pesos. Sí, no, ahí sí. Tenemos la pensión autofinanciada de 218, 235. La PGU, esta es la situación actual de esta trabajadora que cotizó 30 años con 432.000, y hay que sumarle ahora el aumento de la PGU, que sube de 214 a 250 de manera plana para todos los trabajadores que son beneficiarios a la pensión garantizada universal, y además tiene una compensación por años cotizados que es bastante importante porque estuvo 3 décadas cotizando de casi 100.000, 96.042, y además la compensación que va a mujeres porque viven más tiempo de 17.000, suma todo 582.215. Ministro, antes de pasar a la realidad de los hombres, por ejemplo, solamente para recordar quién recibe la PGU, porque quizás en casa se están preguntando, oye, ¿qué era la PGU? No me acuerdo. ¿Quién se beneficia con la PGU? La PGU son todos los pensionados del nuevo sistema de pensiones, bueno, nuevo ya tiene unos cuantos años, que pertenecen al 90% más pobre de los hogares. Se excluye solo el 10% más rico de los hogares. Perfecto. Actualmente eso significa 2.800.000 personas más o menos. Que se van a beneficiar además con estos cambios. Que se van a beneficiar con el aumento de la PGU, y se les va a sumar los beneficios del Seguro Social si han hecho un esfuerzo de cotización, claro, o si son mujeres por la diferencia de expectativas de vida. Entonces, el Seguro Social, en el caso de las trabajadoras mujeres, entrega compensaciones por sobrevida laboral, o sea, todo lo que hay que financiar luego de la vida laboral, y también por años cotizados. Vamos al caso de los hombres. Bueno, aquí tenemos un hombre con 10 años cotizados, no reúne el mínimo de años cotizados para la compensación. Ah, porque es 20 años. Claro, entonces solo tiene el aumento de la PGU de 214 a 250.000 pesos. Este es el caso del menor incremento, pero igual es un aumento del orden del 14%. ¿Por qué se hizo esa diferencia
pregunto, de respecto de hombres y mujeres, que premia a las mujeres a partir de los 10 años y a los hombres a partir de los 20 años? Porque las mujeres en promedio cotizan durante menos tiempo que los hombres. Entonces, si se ponía el mismo requisito, iban a quedar demasiadas mujeres afuera. Ya, entiendo. ¿Ah? O sea, con estos requisitos, 10 años las mujeres, 10 años los hombres, en ambos casos se alcanza más o menos a 2/3 de los pensionados. Además, las mujeres viven más, pero por varias razones cotizan menos. Entonces hay una dificultad como matriz. Eso, ojalá tengamos tiempo para conversarlo después, porque la reforma también tiene una serie de mecanismos para reducir las lagunas previsionales. ¿Ah? Que es una cosa que usted mencionaba. Sí, que lo mencionaba antes, sí. Es un tema que perjudica mucho a las mujeres. ¿Ah? ¿Vamos a los 20 años o 15? A 15, que 15 va a seguir igual, po. 15 va a seguir igual. Claro, la pensión autofinanciada va a ser un poquito que la mejor, pensión autofinanciada va a ser un poco mayor, ¿cierto? Con 20... Ya, ahí en 20 ya empieza... Con 20 ya aparece la compensación por año cotizado. Claro. ¿Ah? Claro, entonces ya estamos hablando de un aumento ya de más de 100.000 pesos. Ya. Y luego eso sigue creciendo para 25 y 30 años. Este trabajador va a recibir esta pensión en enero también, si tiene más de 82 años. Claro, la compensación por año cotizado en enero. Perfecto. Así es. Pero para trabajadores que tienen más de 65 o hay que tener más de 80? Más de 65. Ya, ok. Bien, vamos con 25, que ahí va a mejorar la pensión autofinanciada y también la compensación por años cotizados. Claro. Obvio. ¿Ah? Ahí está. Y ahí vemos un aumento de 132.000 pesos mensuales. Y luego seguramente al caso Los de 30 años. 30 años. ¿Ah? 30 ¿Ya? años, ahí se va a notar, digamos, un aumento en todas las variables, básicamente. Claro. Una compensación de 96.000 pesos. Claro, entonces lo que le iba a comentar es que el fenómeno este de las lagunas es algo que afecta mucho la pensión. Porque, ¿cierto? Si alguien deja de cotizar durante 20 años, que es más o menos el promedio de los chilenos, la verdad es que es muy poco lo que se alcanza a juntar. La reforma previsional incluye una serie de mecanismos para reducir esas lagunas. ¿Cómo cuáles? Tiene, en primer lugar, lo que le llaman seguro de laguna, que es un beneficio del seguro de cesantía, que cuando el trabajador esté cobrando los beneficios del seguro de cesantía, el seguro de cesantía le va a pagar las cotizaciones para pensión. Entonces, durante esos meses va a rellenarlo. Va a seguir acumulando fondos para sus pensiones. Hay un mecanismo simplificado de cotización para los independientes, donde en lugar de tener que estar declarando una renta y calculándole el 10% y la comisión, etcétera, simplemente el trabajadora puede convenir con su banco, con una cuenta RUT, ¿cierto? Una cuenta vista, y le descuenten todos los meses un monto fijo. Eso está buenísimo, vuelvo al punto. Ahí, no quedémonos ahí, porque eso es súper... Hay mucha gente independiente y que padece, digamos, de la no cotización producto del trámite que esto significa. Yo soy independiente, hablo con mi ejecutivo de cuenta o en mi cuenta del banco, qué sé yo, retírame parte de mi remuneración y cotizo. Claro, sería eso un mecanismo monto bancario. Fijo, de hecho. ¿Cómo? Puede ser un monto fijo, qué sé yo, 30.000 pesos. Ya. Y tengo que hacer el trámite una sola vez, que es pedirlo al banco, y de ahí se va renovando automáticamente. Esa posibilidad de ahorro voluntario hoy día es más compleja. Claro, porque hoy día hay que declarar una renta cada mes. Claro. A veces la gente no le tiene miedo, la gente que es informal, qué sé yo. Me llama la atención, ministro, usted dice que las mujeres en promedio tienen 20 años de lagunas. Con este en realidad más, las mujeres más, sí. ¿Cuánto más? 20 es el promedio de todo el mundo. De toda la universal, en el fondo. ¿En cuánto se podría reducir el tema de las lagunas con estos cambios que se introduce al sistema de pensiones? Bueno, con estas dos cosas que mencioné, más otras dos que es importante comentar. Uno, es una cotización solidaria dentro de la familia. Es decir, si en una familia hay una persona que trabaja, tiene un ingreso y hay otra que no lo tiene, el primero le puede aportar al fondo de pensiones al segundo o la segunda. Mira, como carga. Exactamente. De carga. Y lo otro es que se está mejorando mucho el sistema de cobranzas. ¿Ya? Hoy día en Chile hay muchas cotizaciones declaradas y no pagadas.
Hay cerca de 20.000 millones de dólares en esa situación. 20.000 millones, eso es una delito, cantidad gigantesca. ¿Ah? Es delito. Ahora con la ley de delito económico se incluyó como delito. Sí, pues delito. Ya. Pero lo importante no solo castigar, sino que cobrar Sí, claro. las cotizaciones, Perdón, porque eso es lo que se incorpora en los fondos. Profundizar en la compensación familiar, digamos. Yo puedo compensar o ayudar, digamos, a una cotización de quién particularmente, de mi pareja, de mi mamá, de su pareja, mi hija, ya, Sí. cualquier parentesco. Dentro de ¿Y con el porcentaje que yo elija, o puede ser fijo, o cómo funciona eso? puede ser un porcentaje o un monto fijo. Ya. Solo que después, por ejemplo, para el cómputo de de meses cotizados, años cotizados, tienen que hacerle una equivalencia. Pero igual es un fondo que se va acumulando. Entonces, para responder a su pregunta, Natacha, si, por ejemplo, con esto se aumentara en 10% la densidad de cotizaciones, o sea, la proporción de mi vida laboral activa en la que cotizo, eso significaría un aumento en la relación entre pensión y remuneración del orden del 8%. Ya. O sea, aquí, ¿cierto? Si miramos abajo la pensión autofinanciada, sería 25.000 pesos, un monto de esa naturaleza. Miremos un poquito las preguntas de la gente, a ver si hay algunas de esas preguntas que podamos dilucidar esta mañana. ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen cotizaciones o muy poquita? Ejemplo, 1 millón en la AFP y solo trabaja sin contrato. Saludos desde Quintero. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con este caso en particular? Claro, bueno, en este caso va a tener el aumento de la PGU. Claro, 250. Claro, si reúne un fondo que es relativamente pequeño por el hecho de no haber cotizado durante un tiempo, el beneficio por diferencia de expectativa de vida no va a ser muy grande, pero tiene un piso que lo vimos hace un rato, es cercano a los 10.000 pesos. Entonces, se va a agregar eso al aumento de la PGU. Ya, perfecto. Seguimos también con más preguntas que nos llegan ahí al hashtag Mucho Gusto Mega sobre este cambio importante que se vivió ayer en el Congreso. A ver, vamos a revisar más mensajes que nos están llegando. Ahí dicen, la PGU sube a 250.000, pero ¿le dan ese monto a todos? Porque actualmente la PGU recibida no siempre es el total de la misma. La van disminuyendo de acuerdo a ciertos cálculos del IPS con el Registro Social de Hogares, lo que encuentro injusto, ministro. Claro, bueno, el Registro Social de Hogares, lo primero es que separa entre el 90% y el 10% más rico de los hogares. Y después tiene un ajuste en los extremos, cuando ya se va acercando al 90% en función de la pensión autofinanciada que ha reunido la persona, porque acordémonos que la PGU, a diferencia de lo que era el aporte previsional solidario anterior, es un monto que se suma a la pensión autofinanciada. Antes había un descuento. Claro, antes era una cifra que iba modificándose en relación a qué porcentaje uno había autofinanciado. Ahora es una tarifa fija. Ahora, ¿no?, es fijo, excepto al final. Claro, en el último decil. En función del, digamos, sería el penúltimo decil y en función del fondo que acumuló la persona. O sea, para recibir la PGU, tengo que estar ahí en el Registro Social de Hogares y me llega automáticamente, ¿cierto? Sí, o sea, la inscripción es muy simple. Pero en este caso, lo que va a pasar acá es que una persona que se encuentre en esa situación, que le hayan hecho esa disminución en función de la pensión autofinanciada, si es una persona que cotizó con regularidad, va a tener el beneficio por años cotizados. Claro. Y si es una mujer, va a tener el beneficio por diferencia de expectativa de vida. Claro. Entonces ya no se agota todo en la PGU. Claro, o sea, la PGU es una fuente que aporta el Estado y que se financia con impuestos generales, pero la misma reforma a través del Seguro Social tiene compensaciones que se suman a ese beneficio, hasta donde entiendo. Sobre todo para las mujeres. Exactamente. Que tienen una vida laboral, digamos, más compleja desde el punto de vista del ahorro que los hombres, por las razones que todos conocemos. Oye, aquí hay otra pregunta. Mucho Gusto Mega. ¿Qué beneficios tendrán de invalidez total con retiro programado menores de 65 años? Aquí me pillaron. ¡Oh, ministro! Sí, aquí me pillaron porque... pero me comprometo a buscarle la respuesta. Porque, claro, a ver, programados menores de 65 años. O sea, de 65 yo me imagino... para arriba me queda claro, pero
Pero me imagino que habrá igual un beneficio, digamos, por años de cotización, independiente que... O sea, si yo me retiro por invalidez antes de los 65 años y he cotizado 30 años, ¿por qué el sistema no me va a...? Sí, o sea, a ver, la PGU también la reciben los pensionados por invalidez, también los pensionados por discapacidad mental, o sea, los beneficios de los 65 mire, años. Me voy a postular a ministro de Hacienda yo, Me imagino, esto es una especulación, pero ahí el ministro tendrá que hacer las consultas que corresponden, que la reforma considera compensaciones y beneficios cruzados independiente de las circunstancias del pensionado. O sea, si yo me pensioné antes, o tengo una pensión de invalidez, o tengo una cuenta 2, lo que sea, depende de mi ingreso, si estoy en qué decil, si estoy en el registro social de hogares, si soy hombre o mujer y cuántos años coticé, pero los beneficios son universales, digamos, o sea, para cualquier trabajador. Total. Hasta ahí... O sea, por lo menos PGU de todas maneras. Lo otro ya, como tiene que ver con años cotizados al momento a la edad de jubilación, si es menos de 65 años, ese beneficio no lo tendría todavía, pero ya también va a llegar a los 65 años en su momento. De todas maneras. Tenemos otra más preguntas. A ver acá, mucho gusto, Mega. ¿Cómo será el sistema para los independientes que trabajamos a honorarios si ya no se nos descuenta cada año más retención, ministro? Claro, esto viene de una ley que se aprobó en el gobierno del presidente Piñera, que hizo obligatoria la cotización para los trabajadores honorarios. Que estableció toda una gradualidad que todavía no termina creo que en 2 o 3 años más. En este caso, lo que quedó en este proyecto es un mecanismo voluntario para que coticen también por la parte que para los trabajadores dependientes es de cargo del empleador. ¿Qué es lo que usted estaba diciendo, no? A través de mi banco. Claro, como un aporte voluntario. Ahora quedó en la ley un mandato para presentar una propuesta legislativa para regular la obligatoriedad de esto, pero una vez que haya terminado toda la transición anterior, porque no tendría sentido que ¿Y eso en cuánto si todavía tiempo? se está haciendo la transición. ¿Cuándo termina esa transición? Termina en 2 años más. Así que hay tiempo todavía para ver eso, pero lo que tiene que tener claro un trabajador honorario es que ahora va a tener beneficios más directos que simplemente, ¿cierto?, la pensión autofinanciada, porque los años que cotice le van a contar para el beneficio, ¿cierto?, por años cotizados. O sea, si yo fui trabajador honorario por 30 años, en el caso de un hombre, o más de 20 años, y en el caso de una mujer de 10 años arriba, voy a recibir esa compensación, aunque haya sido honorario. Hoy día eso no existe. Claro. Otra pregunta. No tenemos más preguntas, pero hay hartas preguntas, yo estaba revisando. Yo tengo tantas preguntas. Pero vamos a seguir revisando más gráficas, ministro, porque estamos también con las proyecciones de cómo se vienen ahí los cambios, esta gradualidad, pensión contributiva y no contributiva sumada sobre los ingresos imponibles. ¿Se nos puede explicar ahí? Porque ahí se hace la distinción sin reforma, con reforma y con los años que vienen, 2025, 2044 y 2070. Mira. Claro, esto que dice pensión sumada sobre los ingresos imponibles es lo que los economistas llaman tasa de reemplazo. Sí. O sea, es la relación entre la pensión que se obtiene mi última remuneración y las últimas rentas que recibió en actividad. Que ahí José Piñera nos prometía como el 100%, Sí, claro, hay unos titulares de la época. Sí, que me explique dónde, señor Piñera. Bueno, sin reforma, esa tasa de reemplazo actualmente está más o menos en el 50%. Ahora, de ese 50%, 3/4 partes son PGU. Solo una 1/4 parte es la pensión autofinanciada. O sea, si pusiéramos aquí solo la pensión autofinanciada, la tasa de reemplazo sería como de 15%. O sea, con todos los beneficios que ahora tiene la reforma, va a aumentar sustantivamente 10 a 15 puntos en el caso de 2025. Así es. Entonces ahora con la reforma, la tasa de reemplazo va, en el 2025 va a subir 14 puntos porcentuales. Es cierto, también vamos a tener más de 10 puntos porcentuales en el 2044. También más o menos 14 puntos porcentuales en el 2070. Una pregunta varía un muy poco, recurrente, ¿cierto?, porque supone que el valor de la PGU se mantiene constante. Claro. Y hay algunos beneficios que se van terminando porque
el beneficio por años cotizados dura solamente 30 años en la reforma que se aprobó. Pero aquí es donde entra a jugar el tema de los mecanismos para aumentar las cotizaciones o aumentar la rentabilidad de los fondos. Ah, bueno. Aquí es donde está el 8% ese que mencionaba. O sea, ese 8% se sumaría acá, por ejemplo. ¿Ah? Ya. Tendríamos algo que ya empieza a acercarse al 70%. Ministro, mucha gente pregunta una pregunta que podríamos contestar todos, pero igual se la voy a hacer, porque mucha gente dice, para tener acceso a este beneficio, ya sea en septiembre, octubre o en enero, ¿tengo que hacer algún trámite? ¿Tengo algún documento que entregar? Porque en Chile estamos acostumbrados a que todos los beneficios nos llegan después de harta burocracia. En este caso, ¿es automático? En todos estos casos es automático porque es la información que ya está en el sistema. No hay que hacer nada, básicamente. No hay que hacer nada porque eso es la información que está en las bases de datos de las administradoras que ahora van a ser compartidas con el Seguro Social. Para las personas que están entrando a este sistema, ¿cierto? Los jóvenes, ¿qué pasa ahí? Porque siempre estamos acostumbrados a los multifondos, A, B, C, etcétera. Ahora eso ya desapareció y hay fondos generacionales dependiendo de la edad, ¿cierto? Así es. Hasta ahora hemos tenido este sistema multifondo. Donde uno también se puede cambiar, claro, etcétera. que cuando se creó con una buena intención, que era que uno, ¿cierto?, de acuerdo a su preferencia, su preferencia respecto del riesgo, la rentabilidad, pudiera en algún momento escoger para el resto de su vida qué multifondo iba a ocupar. Pero lo que ocurrió es que vino estos cambios masivos, las recomendaciones, la gente que le quería ganar al mercado. Sí. Al final se pusieron cambios multitudinarios, masivos. Los que se cambiaron no lograron ganarle al sistema y el resto perdió. ¿Y perdió por qué? Porque al cambiarse las personas entre multifondos, las administradoras tenían que liquidar activos, tenían que ir vendiendo, bonos de tesorería, y cambiar el instrumento de inversión, cosas por el estilo. Entonces tenían que mantener un grado de liquidez mucho mayor. Y como la liquidez no tiene prácticamente rentabilidad, entonces todos perdían. Con el sistema de fondos generacionales, usted va a estar ubicado en rangos de 5 años, contando hasta la edad de jubilación. Y entonces ese fondo va a invertir en activos que tienen una maduración similar al tiempo que le queda para jubilar. ¿Y eso va cambiando automáticamente a medida que yo voy cumpliendo años? ¿O yo lo tengo que cambiar? No, se va ajustando automáticamente. Entonces eso va a permitir que la rentabilidad de los fondos sea mayor que lo que ha sido hasta ahora. Y eso se va a combinar con la mayor densidad de cotizaciones para generar un mayor fondo acumulado al momento. Dice lo siguiente Francisco. Hola Francisco. Me jubilé el año pasado con renta vitalicia en una compañía de seguro recibiendo un poco menos de 700.000, igual bien. ¿Tengo derecho a algo de lo que están hablando? ¿Dónde habría que ir a hacer el trámite? Claro, bueno, esta persona sí tiene una pensión cercana a los 700.000 pesos y es hombre aparentemente, ¿cierto?, porque viene identificado como Francisco, tendría el beneficio por años cotizados. Claro. ¿Ah? Sí. Probablemente si tiene una pensión de 700.000 pesos, probablemente tiene un buen número de años cotizados. Claro. Así que se va a ir a hacer, se debería habría que ver su situación a los 90 y tantos mil pesos. Podría tener PGU, no sé cuál es su situación. Yo por el monto no creo. Con 700.000 pesos probablemente no está tampoco en el 10% más rico. Quizás en esos 700.000 pesos ya está la PGU. Ahí tiene toda la razón. La PGU puede estar... en este momento no debería haber gente que tenga derecho a la PGU y que no la esté recibiendo, porque quizás estamos haciendo un esfuerzo muy grande por... pero pienso que dentro de estos 700.000 está la PGU, pero no los 250.000, porque va a subir a 250.000. Así es. A lo mejor ahí la PGU podría tener un delta mayor. Y si no tiene PGU, de todas maneras tendría el beneficio por año si es que cotizó más de 20 años. ¿Y dónde hay que hacer el trámite? No hay que hacer el trámite. También nos llegan más mensajes. ¿Dónde hay que hacer el trámite? No hay que hacer el trámite. Qué bueno decir en este país que no hay que hacer trámite, porque todo hay que hacer trámite. Ya. Otra pregunta, que lo tengo acá justo en mi celular. Buenos días, Natalia, José y ministro. ¿Qué pasa con las personas que están jubiladas con el sistema antiguo? ¿Pueden mejorar sus pensiones? El sistema antiguo ya, o sea, esto básicamente todo lo que estamos hablando abarca el sistema nuevo.
Sistema antiguo, digamos, no contabiliza años cotizados. O sea, los temas del seguro social están recogidos de otra manera en el sistema antiguo porque tenía otra estructura. O sea, esto estaba pensado para la gente que acumuló muy pocos fondos. Por acumular muy pocos fondos en el nuevo sistema tenía una pensión muy baja para empezar. Una pregunta, que hay poca gente, pero hay gente que está pensionada a través de las antiguas cajas todavía, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, ¿no tienen acceso a estos beneficios o sí? Los beneficios de la PGU básicamente se orientan a los pensionados de la AFP, del nuevo sistema. Ya. O sea, no entrarían ahí. Ya. Repetimos también la pregunta de los plazos que nos llegan también. ¿Cuándo voy a recibir esto, etcétera? Porque por un carril corre la PGU, ¿cierto? Este beneficio que, por lo que entiendo, ministro, es el primero que se va a recibir. Sí. ¿Cierto? A partir de... septiembre, octubre. Septiembre. El aumento de la PGU Ya. a 250.000 pesos para los mayores de 82 años. Y para las personas menores de 82 años, Un año más tarde. ya, septiembre del próximo año. Ahí van a ser los mayores, los que están entre 75 Es gradual. o sea, los mayores de 75 y después los mayores de 65. Ya. Ya, si yo me jubilo este año, Te encantaría. me encantaría y Pero- estoy pensando en pero te hacerlo. falta. Yo podría jubilarme este año porque tengo 65. ¿Cómo usted se jubila? Yo podría jubilarme porque tengo 65. Ya, y en el caso No, suyo. no ¿Qué pasa con usted? En el pensado caso hacerlo suyo, todavía. ¿Ah? ¿cuándo tendría acceso a estos beneficios si se jubilara este año? O sea, bueno, de partida yo no estaría en la... Bueno, pero pensemos que en la ganó un región. poquito. Ya. O sea, una persona que se jubila este año tiene acceso a los mismos beneficios, no hay diferencia. Lo que sí ocurre para las personas que se van a ir jubilando durante los próximos 20 años, por ejemplo, si en este momento tienen muy pocos años cotizados, van a tener la posibilidad de acceder a estos beneficios aumentando sus cotizaciones en los años próximos. Ya sea como dependientes o como independientes a través del mecanismo que les explicaba hace un rato. Ministro, yo le quiero preguntar por un tema que usted comentó ahí en la pasada en esta conversación. ¿Qué pasa con los empleadores? Que ahora ellos también van a tener que contribuir a este sistema. Esto va a ser gradual, no es que tienen que poner este 7% de una. Claro, los empleadores en los primeros 3 años van a aumentar van a aportar 1%. O sea, el primer año 1%, segundo año 2%, tercer año 3%. Y de ahí en adelante ya disminuye un poco el ritmo de incremento hasta completar 9 años en el escenario base. Sin embargo, en el Senado se planteó la posibilidad de que el financiamiento para la PGU fuera menor que lo que se había estimado. El financiamiento de la PGU viene de la Ley de Cumplimiento Tributario, que se aprobó hace unos meses atrás. Entonces, en ese caso, si ocurriera que la recaudación de esa Ley de Cumplimiento Tributario fue menor de lo que se pensaba y no hay otra fuente de ingresos que lo compense, entonces se hace un poco más lento el aumento en los años posteriores y se alarga la transición hasta 11 años. Ya. ¿Tenemos una pregunta más del público? Perdón, y además la cotización de los primeros años va primero al seguro social. Al principio es solo 0,1% que va a las cuentas individuales y después la parte de las cuentas individuales es lo que va creciendo el año siguiente. Bueno, los adultos mayores pensionados que ya no tienen fondos, ¿recibirán la compensación por año? Yo creo que sí, ¿no? Esto sería, hay dos posibilidades para no tener fondos. Uno es la persona que se jubiló por retiro programado y que ya agotó su fondo. La otra posibilidad es que sea alguien que hizo un retiro de fondos en alguno o los 3 retiros que hubo años atrás y se quedó sin fondo. Estas personas tienen de todas maneras la PGU. Ya. Bien. Oye, una pregunta, ministro, una última preguntita. Me parece que todo es fenomenal. Yo creo que la reforma es súper positiva para empezar a conversar. Yo creo que este es el principio de una larga discusión, pero al menos es un punto de partida. Ahora, ¿no hay una cuota de frustración en términos de que esta discusión partió hace muchísimos años con no más AFP y hoy día las AFP, si bien con modificaciones más cosméticas que de fondo, terminan consolidándose como una alternativa? O sea, no pudimos de alguna u otra manera encontrar una salida que no las considerara. ¿Eso los frustra a ustedes como gobierno o no?
Miren, las AFP no dejan de existir, evidentemente, pero cambian mucho sus características o el contexto en el cual se van a desenvolver. Primero porque ya las AFP no tienen por qué estar integradas verticalmente, o sea que prestan todos los servicios, no solamente de inversión de fondos, sino que también la administración de las cuentas, la cobranza. Tienen menos presencia en el sistema, eso. Claro, todo eso lo pueden subcontratar. Ya. Segundo, porque la función de inversión, hasta ahora, básicamente lo único que tenían que hacer era estar cerca del promedio del mercado de la AFP en la rentabilidad de sus fondos. No tenían que hacer ningún esfuerzo para alejarse de eso. Ahora se genera un comparador, se les va a generar un comparador en virtud del cual van a tener premios o castigos. También se reduce significativamente las comisiones indirectas. ¿Cuáles son? Las comisiones indirectas son las que se pagaban a otros fondos de inversión, por ejemplo en el exterior o en Chile, donde la AFP en lugar de escoger los activos en los que invertía, simplemente recurría a un fondo de inversión que era el que hacía la administración. No, está bien, pero yo solamente siento que hubo una renuncia en esta discusión y el propio presidente lo dijo cuando dice, bueno, no es la que a mí me hubiera gustado, pero que hubo una renuncia a la máxima de decir queremos convertir a las AFP en seguros privados de ahorro y sacarlas básicamente de la matriz del sistema. Hoy día, insisto, con todas estas modificaciones que pueden ser muy positivas, se mantienen de todas maneras como la columna del ahorro individual en Chile. O sea, siguen siendo responsables del ahorro individual, pero todo el resto de lo que hemos visto ya no van a ser las AFP la contrapartida de las personas. Porque fíjate que, ¿cierto? Imagínense lo que veíamos recién. La pensión autofinanciada es la cuarta o la quinta parte de la pensión total porque todo el resto es PGU. Claro. Pero sin embargo las AFP seguían siendo los únicos actores, los únicos interlocutores de la gente. Las AFP administraban el seguro de invalidez y sobrevivencia, que no tiene nada que ver con las... Pero ministro, no se vaya por el costado. ¿Los frustra o no los frustra? Me estoy yendo por el costado. Por eso digo, le pregunto, ¿los frustra? Y no es que yo quiera aportillar el logro del gobierno, insisto, creo que la reforma es súper buena, pero bueno, hablemos un poquito como de un lugar con mayor como sinceridad. La promesa en algún momento fue, la promesa y la solicitó en la calle, fue básicamente no más AFP, estoy recordando, digamos, los primeros movimientos hace una década. Y hoy día se llega a un modelo donde las AFP con mayor o menor, digamos, presencia, que está bien, todo lo que usted dice tiene toda la razón, pero no era el sueño inicial de la administración del presidente Boric. Y eso no sé si los deja o no, a lo mejor no, con un sabor un poco amargo al final del día. O sea, yo creo que lo que deja es el sabor de que se logró avanzar en términos de acotar el rol de las AFP, porque ya no van a ser el único actor del sistema, aparece el Seguro Social, el Seguro Social va a tener una administración propia y por supuesto en el futuro habrá otras discusiones que hacer, otras reformas que hacer, ya se verá. Pero si uno juzga un poco por la respuesta de las AFP, lo que más les duele de esta reforma es la licitación del 10% de las cuentas de activos. Finalmente que genera más competitividad en este Porque sistema. se va a generar mucha mayor competencia. O sea, pensemos que todos subimos de la carta esta de las aseguradoras norteamericanas. Oye, sí, esa carta, como que... Bueno, ahí están los dueños de 3 AFP chilenas, de las cuales 2 de ellas son las que cobran las mayores comisiones del sistema. Entonces, mayor competencia significa que van a llegar otras administradoras. Y que podrían bajar las comisiones. Perdona, antes de entrar a esa pregunta, pero ministro, cuando me quiero colgar un poco la pregunta del José, pero ¿sintieron mucha presión por parte de la AFP en esta discusión? ¿Cree que eso también fue un obstáculo para poder llegar a lo que ustedes inicialmente querían? O sea, bueno, el gobierno no tiene mayoría parlamentaria. Tenía necesariamente que buscar acuerdos, porque si no, no tendríamos reforma. Estaríamos con una tercera frustración después de las 2 frustraciones anteriores, después de los 2 intentos anteriores. Sí, pero en relación a la AFP misma, en esta discusión, ¿sintió mucha presión en ese contexto? Bueno, todos vimos las campañas que se hicieron durante años.
Incluso pensemos que hubo algunas campañas que fueron dirigidas a los senadores de oposición que estaban conversando con nosotros. Cuando se hizo la campaña relacionada con para descalificar el préstamo, estaba dirigida a nuestros interlocutores en la oposición. Entonces, bien impresionante. Vamos a ir mezclando preguntas que tienen que ver más con la dimensión política, obviamente, y legislativa. Hay una bajada también que es más política, pero hay una bajada que es social y concreta, que, por ejemplo, es lo que nos dice Patti Bay. Jubilo este año en julio con 60 años cotizados. Mira, 60 años cotizados para una mujer es bastante. 32 años actualmente mi pensión. Esto es bien impresentada. O sea, perdón que lo diga. O sea, una mujer que ha trabajado 60 años y que su pensión autofinanciada sea 169.000. O sea... Claro, no, ella tiene 60 años, cotizó 32. Perdón, es que estaba medio confuso. Ella tiene 60 años, entiendo, y cotizó 32, ¿o no? Sí. Eso. Y va a jubilar con 169.000 pesos. A ver... bueno, acá el beneficio de la PGU comienza desde los 65 años. Eso no impide que alguien se jubile antes. Ya. Solo que va a recibir la PGU a contar de los 65 años. Y en el caso de la compensación por diferencia de expectativa de vida, dependiendo de la edad en que la persona se jubila, es la magnitud de la compensación que va a recibir. Es mayor en la medida que se jubila a los 65 años. Mientras buscamos otra pregunta de la gente, funciona, a ver, está dentro de la reforma el concepto del préstamo o de la contribución que uno hace y que luego el sistema devuelve. ¿A qué se refiere concretamente y está garantizado que eso va a volver de alguna manera en 20, 25, 30 años más? Porque es una contribución que yo hago esperando retorno. Claro, bueno, primero que nada es la cotización que hace el empleador. Ya, sí. Porque está dentro del 6%. Esto es el 1,5% que durante 20 años y después en una escala decreciente se hace al Seguro Social. Sí. Para financiar el beneficio por años cotizados, que lo veíamos hace un rato, pero que le da al trabajador por el cual se hizo la cotización el derecho a que todo eso se le restituya al momento de jubilarse. Ya, usted diría que ese dinero que tiene una promesa de restitución, preguntas que son súper concretas, ¿es de propiedad del trabajador y es heredable? Sí, sí y sí. Ya. ¿Por qué? Porque ese compromiso está respaldado por un bono que está emitido a nombre del trabajador. Ya. No va a un fondo, digamos, nacional o colectivo. Está a mi nombre ese dinero. Hay un bono que está a su nombre. Ya. Cuyo valor se va a ir actualizando todos los meses y se va a reportar en la cartola. Y yo la puedo ver. Lo va a ir viendo. Ya. Ese bono es inembargable, tiene título ejecutivo, va a estar depositado en el Depósito Central de Valores. Ya. Y es heredable. Es heredable desde el momento en que forma parte de los fondos con los cuales se forma una pensión. Además va a tener una garantía del Estado y va a estar respaldado por los activos que va a acumular el Seguro Social, porque el Seguro Social no solo va a tener obligaciones, también va a tener activos, porque va a estar recibiendo cotizaciones de los empleadores, la cotización permanente para el seguro de 2,5%, y va a estar recibiendo un aporte fiscal fijado por la ley. Estaba leyendo ahí, porque nos llegan muchas preguntas al hashtag, y una persona dice, ¿qué pasa con esta calculadora que se tenía de que los hombres y las mujeres vivían más de 100 años, etcétera? ¿Eso se cambió? La tabla. Ministro, claro, la tabla del cálculo finalmente. Sí, bueno, esos son los temas que siempre generan mucho ruido porque, claro, prácticamente nadie vive de tanto. Esas son tablas de vida que están calculadas para cualquier caso, o sea, para las personas que tienen cualquier edad. O sea, tiene que haber una expectativa de vida para alguien, si alguien llega hasta los 100 años, tiene que haber una expectativa de vida de qué es lo que sigue después. Entonces, ese es el origen, pero el mayor problema que había con las tablas de mortalidad
y las expectativas de vida, que era la diferencia entre hombres y mujeres, se corrige a través del mecanismo que acabamos de comentar. Mira, aquí hay una pregunta que se repite mucho, que bien parecía una duda anterior, pero vale la pena volver a considerarlo. Las personas que se jubilaron y ya no tienen nada, ¿pueden recibir la pensión del gobierno? Yo me aventuro a decir que sí, digamos. O sea, la PGU ciertamente... Debería estar recibiéndola esa persona, ¿no? Debería estarla recibiendo. Si no la está recibiendo, vaya al sitio web de la Superintendencia de Pensiones para que se informe, porque esto se ha estado promoviendo mucho desde que se legisló. Esto se legisló en febrero del 2022. Se ha hecho todo tipo de campañas para inscribirse, pero siempre hay gente que no le llegó la información. Hoy día la PGU no tiene un valor lineal de 2.50. Hoy día es un porcentaje respecto de cuánto yo logro autofinanciarme y ha ido, por supuesto, aumentando y va a llegar al piso de 250.000. Para que yo llegue a ese piso de 250.000, ¿tengo que hacer algún trámite? ¿Tengo que reactualizar mi ficha o automáticamente va a pasar de 2.10 o de 2.20 a 2.50? Automáticamente aumenta el monto en función de la edad de la persona. Ya, perfecto. Tenemos más preguntas que nos están llegando en relación a este sistema de pensiones. Ya viene... Los troleos a mi persona no los pongan, por favor. Todo lo que me están troleando y funando no los pongan. Gerardo González. ¿Qué pasa con los que podemos jubilar anticipado por trabajos pesados? Tengo 32 años de cotizaciones y quiero jubilar anticipado a los 60. ¿Tengo los beneficios de la reforma? Sí, para trabajos pesados desde hace ya un buen tiempo existe un régimen especial en que se cotiza a una tasa algo mayor y eso permite adelantar la edad de jubilación. Yo no recuerdo exactamente las equivalencias, pero justamente ese sistema está diseñado para que se pueda jubilar más joven, pero con un capital acumulado suficiente para financiar una pensión. Ministro, mira, llegan muchas preguntas que tienen que ver con personas que están por pensionarse, básicamente, personas que tienen una cuenta 2 en la AFP, personas que han cotizado y que tienen algunas lagunas, pero logran completar los 10 años en el caso de las mujeres y el 20 en el caso de los hombres. Así que regáleme, yo sé que los ministros de Hacienda no regalan nada, pero en este caso le voy a pedir que me regale no plata, sino que tiempo para ir a un corte y estar de vuelta. Volvemos al consultorio, básicamente, de la reforma previsional, el gran logro, digamos, del gobierno y la oposición, porque hubo un acuerdo amplio en las cámaras para poder contar con la primera gran modificación al sistema de pensiones, creo, desde que se creó. Punto aparte, el pilar solidario de la reforma previsional de Bachelet 2008, que también hay un logro importante, y la PGU del presidente Piñera, que son otros dos elementos fundamentales. Ministro, espera, tenía acá yo una pregunta. Dice, buenos días, ¿qué pasa con las personas que están... yo lo había hecho esta ya. Las personas que estaban en el sistema de caja, el ministro dice que lamentablemente no opera para ellos. Y aquí hay otra persona que dice, pensionado por retiro programado, luego me trasladé a una renta vitalicia con una compañía de seguros. ¿Eso me asegura los beneficios o no? Da más o menos lo mismo, ¿no? Sí, o sea, los beneficios se mantienen, son para retiro programado o renta vitalicia. Porque aquí lo que le están considerando son los años que cotizó, no el régimen con el cual se está jubilando. O sea, Ministro, claro. tenemos más preguntas. Héctor dice, mi suegra, Lucía de Linares, tiene 68 años y tiene la PGU de 218.000 pesos. ¿Desde cuándo le va a subir con la actual ley? Bueno, actual ley todavía no, porque recién va a ser en marzo, ¿cierto? Claro, aproximadamente. Pero si tiene 68 años, entra en el tercer grupo de aumento de la PGU, que es el grupo mayor de 65, que es el tercero. Y ahí le sube a 2.50. Pero como es una señora, ¿cierto? Si hizo cotizaciones durante su vida laboral y alcanzó a juntar 10 años de cotizaciones, tiene además va a tener ese beneficio, y si no, también va a tener el beneficio de la compensación por ¿a partir de cuándo, diferencia de expectativa de vida con el piso de 10.000. En enero. No. En septiembre agosto, la PGU. En
en septiembre de octubre. O sea, en septiembre le aumentaría la PGU de 218.000 pesos a 250. ¿Y al año a los siguiente? de mayores de 82 años. Ah, verdad. Al año siguiente los mayores de 75 y luego los mayores de 65. O sea, en 3 años más, Lucía debería el aumento Por el lado de la PGU, pero tendría el beneficio de diferencia de expectativa de vida. Ese es inmediato. Dice, mi mamá jubiló hace 10 años, sus fondos de la AFP se terminaron, hoy día tiene la pensión, bueno, básica solidaria, que debe ser la PGU probablemente. Que se transforma en PGU. Sí, claro. ¿Tendrá alguno de los beneficios con la reforma? Bueno, si cotizó 10 años, sí, po. Claro, aquí va a tener tanto el beneficio del aumento de la PGU como el de años cotizados. Hoy día el tope de la PGU, ¿cuánto es? Como es su mamá, entonces también va a tener el beneficio del bono para las mujeres. Claro, perdón, pero hoy día la PGU, para la persona que tiene acceso completa al nominal, ¿cuánto es? Actualmente es 219.000 pesos, si mal no recuerdo. O sea, sube de 220 a 250, son 30.000 pesos, no es menor. Sí. ¿Esa compensación, a partir de cuándo? ¿La compensación? A partir de enero. Enero próximo. Jubilo este año, tengo 60 años, 30 de cotizaciones. Mi jubilación calculada al día de hoy será de 600.000. ¿Cuál sería mi beneficio con la reforma si no pertenezco al porcentaje más pobre del país? Pero me parece que si no está en el último decil, al más rico, igual tiene, ¿no? Claro, o sea, hoy día solo se excluye a quienes están en el 10% más rico de los hogares. O sea, el beneficio del Seguro Social, hasta donde entiendo, es universal, excepto para el 10% más rico. Eso es la PGU. El Seguro Social no tiene exclusiones por nivel socioeconómico. Las compensaciones no, ¿ah? No. No. O sea, es un beneficio, universal. Sí. En el caso del beneficio por diferencia de expectativa de vida, basta con haber cotizado algo alguna vez antes de los 50 años. ¿Y cómo Ivette Grimao, que nos escribe, puede saber si ella corresponde a este 10% de la población más rica del país o no? ¿Cómo ella puede saber eso? Ingresando al sistema, al registro social de hogares para revisar esa información. Es que no es necesario que vaya directo al registro social de hogares. No sé si va a Chile Atiende, ¿cierto? Busca PGU y ahí está toda la información, las aplicaciones, el formulario, etcétera. Perfecto. Seguimos buscando más preguntas. Coti, hola a todos. ¿Cómo se verá afectada la pensión básica solidaria? Mi mamá la tiene y no califica para la PGU. A ver, tendría que pensar, no sé qué caso de pensión básica solidaria no calificaría para la PGU, porque la pensión básica solidaria era más restrictiva que la PGU. La pensión básica solidaria era para quien había cotizado cero, ¿cierto? Entonces debería calificar para PGU, salvo que estuviera en un hogar que pertenece a ese 10% más rico, pero parece raro. Ahí yo le diría, chequee bien si efectivamente no califica para la PGU, porque en principio debería, salvo que estuviera en un hogar de ese 10% más rico. De todas maneras podría recibir la compensación, su mamá, eventualmente. Es que si está recibiendo pensión básica solidaria es que nunca cotizó. Ah, claro, ya. Claro. Oye, a ver, tenemos más. Sí, es que estoy revisando en vivo todas las preguntas que hay. Pues dice, mi papá quiere saber que se jubila este año. ¿Es verdad que ya no podrá escoger el fondo? Bueno, ya explicó un poquito el fondo generacional. Ahora, en el caso de los fondos generacionales, igual va a haber mucha salida de personas de los fondos y va a haber que liquidar instrumentos de inversión y ahí también se va a perder rentabilidad, ¿no? No necesariamente, porque primero creo que me parece que hay una cierta confusión en la pregunta, porque habla del papá que se va a jubilar. Claro. Lo que se escoge al momento de jubilar es la modalidad de pensión. Sí, renta vitalicia o retiro programado, renta vitalicia, y si renta vitalicia elige la compañía de seguro, que es distinto del tema de lo que uno elige como fondo dentro del sistema de multifondo mientras es trabajador activo, que ese es otro tema. Y respecto de ese segundo tema, lo que ocurre es que hoy día la verdad es que se ha ido distorsionando demasiado el sistema de multifondos. Se ha abusado mucho del sistema, la gente
no le está reportando un beneficio real y en cambio el esquema de fondos generacionales le va a asegurar una rentabilidad mayor, porque pensemos, ¿cierto? Una persona que le faltan 20 años para jubilar, lo que va a ocurrir es que ese fondo generacional va a invertir en activos, bonos, qué sé yo, que tiene una maduración de 20 años. Eso tiene una rentabilidad mucho mayor que un activo que tiene una vida más corta. Y tiene mucho menos riesgo, porque, ¿cierto? Si uno tiene invertido en algo que tiene 5 años de maduración y tiene que irse renovando, comprando, vendiendo, bueno, puede ser que en el camino pierda mucho valor. Yo al cumplir 65 me pensiono para recibir estos beneficios como la PGU, entre otros, pero ¿puedo seguir activo como trabajador? Es una buena pregunta. Sí. Si yo quiero seguir trabajando por la razón que sea, después de los 65 años, ¿pierdo alguno de los beneficios o no? No, en Chile la pensión no es incompatible con seguir trabajando. Mucha gente se jubila y sigue trabajando. Pero José Antonio, quería responder tu pregunta anterior. Porque en el esquema de cuando se toque implementar los fondos generacionales, cambiándose desde el sistema de multifondos. ¿Cuándo va a ser eso? Eso creo que tiene como 2 o 3 años de margen. No es necesario que se esté vendiendo y comprando activos, sino que más bien lo que se puede hacer es traspasar activos, porque los fondos de pensiones tienen todo tipo de activos. Hoy día están obligados a pasar por el mercado cuando la gente se cambia de un fondo a otro, etc. Pero en la ley se estableció que tanto para el caso de la implementación de los fondos generacionales como para la licitación de activos, simplemente se traspasen de una AFP a otra o de un fondo a otro sin pasar por el mercado, porque la Superintendencia de Pensiones todos los días saca un largo listado de precios de mercado de activos que están transándose todo el tiempo. Claro. Entonces no es necesario estar entrando al mercado para poder traspasarlo, porque ahí está el precio al cual se puede hacer el traspaso. Me preguntan acá, una persona me dice, bueno, todas estas modificaciones que van a rediseñar el sistema de AFP, como usted decía, ¿tocan, por ejemplo, los APB o las cuentas 2 o no? No tocan nada de eso. Lo único es que en el caso de alguien que tiene APB con una AFP y que escogió uno de los multifondos, va a poder escoger, al pasar todo a fondos generacionales, va a poder escoger alguno de los fondos generacionales que hay, y si no, va a quedar en el que corresponde a su edad. Pero un número grande de APB en realidad son con otro tipo de empresas, no con AFP, así que es solo un caso pregunta especial. ¿Qué pasa si el fondo en el que yo estoy, por alguna razón, no crece? ¿Qué pasa concretamente con esa rentabilidad negativa? Bueno, hace un rato explicaba que en el caso de las administradoras va a haber un comparador con el cual se va a estar evaluando su gestión como inversor de los fondos previsionales. Pero hoy día hay una compensación, sigo pagando la misma comisión. Ahí va a haber una compensación, o sea, ahí va a pagar un costo la administradora por esa razón. Hoy día básicamente lo único que tiene que hacer es reproducir el promedio de lo que hacen todo el resto de las administradoras y nunca va a pagar ningún costo y va a tener ahí acumulándose un encaje. Caso, hola, en el caso de una mujer adulto mayor de 74 años que ya recibe la PGU y no tiene fondos en AFP por trabajo, ¿desde cuándo recibirá el nuevo monto? Persona de 74 años. Sí, bueno, en este caso, como tiene 74 años, el próximo año ya tendría 75, entraría en el segundo grupo de aumento de la PGU. Y habría que ver si además tiene cotizaciones para acceder al beneficio por años cotizados, o en el caso de la compensación por diferencia de expectativa de vida, tendría al menos el piso cercano a los 10.000 pesos o más si es que había juntado un fondo mayor. Siguen las preguntas acá. Una pregunta que ya le hemos hecho de los plazos, pero ahí sí lo podemos repetir. ¿Cuándo llegará este famoso 6% de los trabajadores? ¿Cuándo se verá reflejado en sus cuentas? Bueno, dos cosas. Ya no es 6% que escuchamos tanto en estos últimos 2 años, ¿no? Claro, bueno, hay cosas que se van a ir reflejando de inmediato.
porque el primer año la cotización del empleador va a aumentar en 1%. De ese 1%, 0,1 ya va a ir a la cuenta de capitalización individual, el resto va al seguro. El segundo año hay otro 0,1 que va a la cuenta directamente y creo que 0,4 que ya va a ir va a ser parte del 1,5 que va al Seguro Social, también se va a registrar en su cuenta, en su cartola. Concretamente este Seguro Social, esto que se va a formar, ¿qué es lo que va a manejar el Seguro Social? Porque ahí tenemos más presencia del Estado, ¿cierto? Claro, el Seguro Social va a recibir el aporte permanente de los empleadores de 2,5%. Va a recibir un aporte fiscal fijado por la ley, que va a llegar hasta $1.000 millones en régimen, y va a recibir la cotización con rentabilidad protegida de 1,5%, más los intereses que ganen los activos en los que inviertan. Y luego va a gastar en la compensación por diferencia de expectativa de vida, en la bonificación por años cotizados, en el seguro de invalidez y sobrevivencia, y luego, a medida que se va jubilando la gente que aportó el 1,5, la restitución de aquello que se aportó a nombre de esa persona con sus intereses. Ahora, la reforma opera sobre el supuesto de personas que van a cotizar, me imagino, ¿no? O sea, uno asumiría que en determinado momento la población activa llegue a tal nivel que contribuye a través de este 1,5. ¿Ese es un supuesto que se va a cumplir? Sí, por supuesto. O sea, a ver, en este sistema hay más incentivos a cotizar que lo que había antes. Y hay más mecanismos que van a facilitar la cotización de lo que había antes. La transición es larga para que no golpee... No le afecte el mercado laboral. Claro, para que no golpee el empleo. Pero, en fin, la transición está diseñada y eso se va a ir viendo año por año porque, claro, vamos avanzando. Yo espero que se concrete. Lo que ocurre es que la promesa también de la dictadura fue una, y finalmente cuando empezaron los procesos de pensión, 25, 30 años después, nos dimos cuenta que no. Entonces siempre está ese temor de que un sistema de pensiones sea mixto, sea individual, o sea como sea, prometa algo que finalmente cuando llegue ese momento no se cumple en el futuro. Claro. Bueno, la principal razón por la cual no se cumplió la promesa esa del 100% de tasa de reemplazo es porque todos los cálculos que se hicieron en esa época suponían que la gente, que los trabajadores dejaban de cotizar solo en los periodos que estaban desempleados. Entonces era, ¿cierto? Si la tasa de desocupación era 7%, entonces iban a cotizar durante el 93% de su vida laboral. Variable. Pero ese era un supuesto totalmente irreal. O sea, no es que en esa época el mercado del trabajo fuera más formal que ahora, era igual de informal o más. Y eso no se tomó en cuenta cuando se hizo la reforma y se pensaba que porque como iba a haber rentabilidad de los ahorros, los independientes iban a tener incentivos para cotizar, pero eso no ocurrió, no funcionó de esa manera. Entonces, ese tipo de situaciones ya no las tenemos hoy día. O sea, esa es una diferencia mayúscula que está considerada en todo el diseño. O sea, lo que pasa es que cualquier sistema de pensiones, sea este o cualquier otro, debería funcionar siempre sobre la prima de la formalidad del trabajo. O sea, el riesgo de la informalidad es tan preocupante para una pensión como no ahorrar o como que la rentabilidad sea negativa. Entonces, es un elemento que me imagino estuvo centrado en la discusión. O sea, bueno, por eso esta es la primera reforma que se hace cargo del tema de la densidad de cotizaciones y por eso se crea este mecanismo simplificado para los independientes. O sea, eso permite que los informales, al menos del punto de vista previsional, se formalicen. Y eso es bien importante porque después, junto con eso, a medida que la gente se va formalizando por este lado, por el lado tributario, aumenta el monto. Va viendo los beneficios y van siendo mayores los incentivos. Aurora Ortiz. Quiero jubilarme a los 65 años. Para aumentar el monto de mi pensión, ¿me afectará en algo? Si lo hago a los 60 años, me sale 160.000. Si lo hago a los 65, me sale 200.000. Claro, acá Aurora sí tiene la posibilidad de esperar hasta los 65 años. Lo que va a ocurrir es que va a recibir si es que califica.
también va a recibir el monto máximo de la compensación por diferencia de expectativas de vida. Y posiblemente va a agregar algunos años adicionales de cotizaciones para el beneficio por años cotizados. Así que si tiene la posibilidad de hacerlo, claramente le conviene postergar un poco. Pues, ministro, muchas gracias. Sí, se lo agradecemos mucho. Ha generado demasiado interés. No nos paran de llegar preguntas, hashtag. Viene el último año de gobierno a este programa. Ministro, ¿por qué se demoró tanto en venir? Tenemos que hablar de crecimiento, de dólar, de cobre, de tantas cosas, así que lo dejamos abiertamente invitado bueno, para... ahora quedo motivado. ¿Le gustó la experiencia en el matinal? Sí. Muy bien. Pero sí, no sé, si a Chilevisión siempre va así, no, si no somos tan pesados. Está muy bien, que esté muy bien, ministro. Gracias, muchas gracias. ministro. Vamos rápidamente a una pausa y volvemos con más programas.